Muy buenos días, amados. Compartimos hoy, una vez más, el devocional de cada mañana. He elegido el texto de Apocalipsis capítulo número 2 y vamos a dar lectura. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti pronto y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes algo, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a la iglesia en Éfeso. Éfeso era la capital de Iconia antigua. La palabra efesio es algo así como colgante o talismán. El significado de este mensaje comienza hablándonos y dice: escribe el ángel a la iglesia. La palabra ángel aquí podría traducirse como mensajero. No se refiere a un ángel del cielo, porque los ángeles nunca podrían ser líderes en una iglesia. Lo más probable, dice MacArthur en su comentario, que representara los ancianos de cada iglesia, los pastores, los diáconos, y a cada uno hablando a su iglesia. Éfeso era una de las ciudades más importantes de la época antigua. 4 rutas principales de comercio cruzaban por ella. Eran las puertas principales de la entrada a Asia Menor. Era el centro de culto de la diosa Artemisa, y también en griego el nombre era Diana. Los hermanos Timoteo, Tíquico y el mismo apóstol Juan sirvieron en esta iglesia. Es allí donde Juan fue tomado preso y llevado para su destino final en la isla de Patmos. Él escribiría allí el libro del Apocalipsis. La primera frase que el Espíritu dice a la iglesia es: yo conozco tus obras. Las obras no son un signo de espiritualidad, pero sí indican el grado de compromiso que tenemos con el Señor. Tu arduo trabajo. Había mucha idolatría y había que esperar el momento justo y trabajar mucho con aquellos que no tenían a Cristo. Tu paciencia. Era necesario que los cristianos tuvieran paciencia, que esperaran, pero que esperaran en fe, a que Dios obrara y entonces le concediera el fruto de su trabajo por la predicación de Cristo. Dice: no puedes soportar a los malos. Esto no significa que la iglesia atacara a los impíos de aquella ciudad, sino que no permitía que el paganismo entrara en la misma iglesia. No permitía que el mundo colocara reglas dentro de la iglesia. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí nos habla del discernimiento espiritual que la iglesia en Éfeso tenía para evaluar a sus propios líderes, su conducta. 1 Tesalonicenses 5, 20 a 21 también nos habla de esto. No has desmayado. La característica de esta iglesia, que se encuentra alineada con la paciencia y en medio de la persecución, el hambre y los falsos cristianos, ella había resistido fiel. No has desmayado. Esa es una de las cosas más significativas de esta iglesia. También aquí el mensaje a la iglesia sufre una lista de cosas. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ser cristiano no consiste en amar al Señor. Ser cristiano no consiste en decir que ama uno al Señor, sino amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero la pasión, el fervor que ellos tenían se había convertido en una religiosidad fría. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad, su servicio disciplinado se había convertido en una religión que justificaba el evangelio como una cultura hueca y sin verdadero amor. Recuerda, por tanto, le dice, de dónde has caído, quién eres, arrepiéntete y haz las primeras obras.
porque si no, vendré y quitaré el candelero de su lugar. Se supone en el libro del Apocalipsis que el Evangelio de Jesucristo a través de las Escrituras es lo que hace que la iglesia ilumine en el mundo. Así que Dios estaba diciendo en el mensaje a esta iglesia que el problema era que si no se arrepentía y no volvía a hacer sus primeras obras, no iba a poder iluminar más en medio de este mundo. Pero tienes esto, le dice agregando en el mensaje final, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también, dice el mensaje, las aborrezco. Nicolaitas, la palabra nicolaita viene de Nicolás, es el que conquistaba pueblos, eso significa la palabra Nicolás, fundador de una iglesia en la que se autonombró él mismo diácono. Hechos 6 nos cuenta esto. Un creyente falso que después se volvió apóstata o negador de la fe y se volvió atrás y también así arrastró a muchos a las obras de la carne, a la lujuria y a la sensualidad, ya que en ese lugar habían dioses paganos. El materialismo. Hermanos, el Señor le ha hablado a la iglesia a través de sus líderes. Tenemos las herramientas para discernir si lo que nos hablan es o no la palabra de Dios. Hay un mundo afuera familiarizado con la iglesia, sabe, en estos días. Y algo interesante, este mundo promueve la bondad, las buenas obras, creyendo que eso comprará el cielo. Dios juzgará y pesará en balanza nuestro trabajo en la iglesia. Sin embargo, debemos analizarlo. Una iglesia sin paciencia, dice aquí en esta carta, carece también de amor al prójimo. La iglesia en Éfeso no permitía al mundo entrar a la iglesia a colocar normas. Los falsos apóstoles, los profetas de su época, al igual que hoy, resisten la escritura que moldea su vida y su conducta y carecen de la dirección de Dios. Los efesios los descubrieron. Pero no desmayaron. Podríamos desanimarnos, podríamos perder el sentido, pero los efesios dicen, no has desmayado. El Señor ve nuestra aflicción, la conoce, ve nuestra tolerancia con las almas perdidas, ve cuánto esfuerzo hemos hecho o no por Él, pero Él conoce. Recuerde que el mensaje es, yo conozco tus obras. La razón que impulsaba nuestro ser, o que debe impulsar nuestro ser, saber si nuestro amor realmente es sincero, si le amamos cuando lo conocimos. ¿Le amamos al Señor? ¿Amas, hermano, amado al Señor, como le amaste la primera vez que oíste de Él? ¿Has perdido la frescura de aquellos momentos? ¿Estás tal vez lleno de dones como la iglesia en Éfeso y de servicios, pero tu amor ya no es el mismo? ¿Me amas? Dijo Jesús a Pedro. ¿Me amas más que esto? Si no, alguien ocupará tu lugar y vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Una solemne advertencia nos recuerda. Los nicolaitas son o fueron personas que se infiltraban en la iglesia, el grupo de personas que fingen ser creyentes, pero están disfrazados de piedad. Y estas personas son arrastradas fuera de la iglesia cuando vienen las pruebas. El escándalo de su conducta enfrió el amor de muchos. Al que venciere, dice, al que venciere, disfrutará del fruto de la vida espiritual, el cual tendrá la luz que jamás se apagará, la luz de la vida eterna en su candelero. La gracia sea contigo. Dios te bendiga. Llévame a la cruz, llévame a